Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias por unirte al estudio de la palabra de Dios para esta semana, ya lección número 3. El título que vamos a estudiar es Monumentos de Gracia. Así es, el momento en el que el pueblo de Dios debe de cruzar el río Jordán, un río caudaloso. Aquí sucede un milagro. También Dios les da unas instrucciones al pueblo, pues al cruzar debía de erguirse un monumento en conmemoración de lo que ahí estaba sucediendo. Además, el arca del pacto tiene importante relevancia en esta trayectoria. Vamos a profundizar más acerca de este momento importante en el pueblo de Dios, siendo Josué quien lidera en esta oportunidad. Bueno, quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por unirte nuevamente. Vamos a iniciar con una oración. Acompáñame. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos permites una semana más estudiar tu palabra, pensar en Cristo, meditar en nuestra vida y avanzar en la línea que deseas que avancemos. Pedimos, Señor, tu Santo Espíritu, la unción del Espíritu de Dios para poder entender lo que tienes en tu palabra para nosotros. Queremos conocer más a Cristo. En Jesús. Amén. Textos para memorizar son dos, Josué capítulo 4, versículos 23 y 24, dice así la palabra de Dios, porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubiera pasado. Lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Un recordatorio. Básicamente, aquí se recuerda cómo Dios secó en el pasado el Mar Rojo y ahora 40 años después un acto similar, ahora es el río Jordán, un río acaudalado, pues Dios hace que las aguas se detengan río arriba, por ende el pueblo tiene la posibilidad de cruzar en seco por ese río. Y muy importante, aquí no solo es un recordatorio para el pueblo de Dios, sino también para que otros pueblos, otras personas reconozcan la mano poderosa del Señor, que básicamente está acompañando a este pueblo para obtener una promesa que él mismo les había dado. Reverenciar al Señor tu Dios, muy importante aquí, y dice todos los días, no debemos olvidarnos de eso. Básicamente la lección hace una introducción a un evento, un policía levanta la mano, hace que un conductor se detenga. Bueno, el agente se acerca y pide lo de costumbre, licencia de conducir y demás, y en ese instante entonces el chofer, se llama Juan, se dio cuenta de que había dejado su billetera. Eso puede pasar. A mí me ha pasado. Salí sin la billetera y la billetera pues contenía la licencia y eso era un problema para ese momento. Trató pues de explicar con sinceridad lo que había sucedido. Sin embargo, bueno, el oficial le pregunta a qué se dedica y Juan responde, yo soy profesor, yo enseño en una escuela. Bueno, mientras el agente llenaba la boleta, es decir, no omitió la falta, le dijo con una breve sonrisa, bueno, no piense en esto como una sanción, piénselo como una matrícula. Bueno, ¿por qué una matrícula? Cuando alguien quiere aprender algo, se matricula, ¿cierto? En algún curso, así como los cursos que este profesor da. Esta es su matrícula para aprender a no olvidar la licencia cuando debe de conducir. Que tenga un buen día, señor profesor Juan. Bueno, aquí entonces Juan, este profesor comprendió algo. A veces las lecciones llegan envueltas en corrección. Aquí él debía ser corregido por esa falta. El propósito de esto es enseñarnos también a no olvidar. Así pues, la próxima vez que yo deba emprender algo, debo de recordarme,
de algunos detalles importantes que en el pasado pues tuve que aprender posiblemente en forma de corrección. Bien, nosotros como seres humanos somos propensos a olvidar, especialmente en esta época, en esta era en la que vivimos, en un corre-corre. Muchas cosas inclusive las tenemos a la simple vista y las olvidamos. Olvidamos responder llamadas, algo que dijimos que íbamos a responder en su momento, contestar un correo, regar las plantas cuando nos damos cuenta ya las matitas están secas. Olvidamos felicitar también a quienes amamos. Se me olvidó el cumpleaños o el aniversario, ¿cierto? Especialmente nos pasa a los hombres. Sin embargo, hay olvidos que son mucho más peligrosos. Hay cosas que pues, no tienen mucha trascendencia, excepto el aniversario de bodas. Sin embargo, hay cosas que sí tienen bastante relevancia el que nos olvidemos. Nuestras necesidades espirituales, eso no solo trae consecuencias momentáneas, sino trae consecuencias que son eternas. El olvido puede, por ejemplo, enfriar la fe, apagar la gratitud, olvidarnos de cosas que Dios hizo en el pasado por nosotros. También debilitar la confianza en Dios. Cuando en algún momento nos sentimos fortalecidos en Dios, bueno, nos podemos olvidar de eso, pasa el tiempo y eso debilitó nuestra confianza en Dios. Aquí entonces la lección quiere hacer ese énfasis. La palabra de Dios nos va a invitar una y otra vez a recordar. Recuerda el pasaje que acabamos de leer, versículo de memoria. Cuando ellos atravesaron el Jordán, Dios quiso que se erguiera un monumento para recordar lo que ahí había sucedido. Cuando los niños más pequeñitos, que tal vez ese episodio no le iban a tener claro, ahí en ese monumento se iban a acordar. Más adelante vamos a profundizar ese hecho. Es importante recordar entonces quién es Dios, recordar lo que ha hecho, recordar cómo ha guiado. Bueno, y con esta introducción es importante mencionar que ese Dios que abrió camino ayer puede abrir también camino hoy. Y espera que no olvidemos eso cuando ese milagro suceda. Con esta introducción vamos al estudio de la semana. Vamos al cruce del Jordán. En Josué capítulo 3, versículo 1 al 5 se registra este momento, pero también en Números capítulo 14 y versículos 41 al 44 queremos mostrar un evento que sucedió tiempo atrás. Pregunta, ¿por qué Dios pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? ¿Qué tipo de preparación era esa? ¿Militar? ¿Una preparación de descansar bien quizá? Bueno, vamos a profundizar en qué deberían de prepararse aquí el pueblo de Dios. Esta es la primera vez en Josué que se menciona el arca del pacto. En ningún otro momento en el libro de Josué sale el nombre del arca del pacto. Hasta este punto de la historia, el arca sí había aparecido en tres momentos anteriormente y momentos clave. En el santuario, por ejemplo, cuando fue colocado este mueble, este artefacto en el lugar santísimo, porque ahí es donde él debía estar. Éxodo capítulo 40 y versículo 21. También se menciona durante el viaje desde el Sinaí, cuando iba delante del pueblo, según Números capítulo 10, versículo 33 al 36. En el intento también fallido de conquistar Canaán. Aquí fue básicamente esta lectura de Números capítulo 14, en el cual el pueblo buscó actuar sin la dirección divina. Menciona que el arca del pacto se quedó con Moisés en el campamento, no subió junto con los del pueblo de Israel que querían ir a la pelea, ir a la batalla, pero Moisés les aconsejó, no suban porque Jehová no está con ustedes. Evidentemente les fue mal, perdieron esa batalla porque Dios no les acompañaba. El arca vemos que es símbolo visible de la presencia de Dios. Ese propiciatorio donde estaban los querubines, ahí pues se manifestaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Adentro de este mueble estaban las dos tablas de piedra, también el maná y la vara de Aarón. Significaba definitivamente al ir al frente de
pues el pueblo de Dios cuando se dirigía a algún lugar, eso significaba claramente que Dios iba delante de ellos, iba guiando pues este pueblo que debía de llegar a algún lado y necesitaba protección. Importante mencionar que el llamado de Dios a prepararse antes de cruzar el Jordán no fue un simple requisito, era fundamental. Era un recordatorio básicamente espiritual. Dios quería enseñarles que no entrarían a Canaán por su fuerza, sino por el poder de Dios, por su poder. Esto era importante que el pueblo siempre lo tuviera presente. En algún momento el pueblo se olvidaba de esto y quería hacer las cosas por sus fuerzas, él le iba mal. La victoria aquí dependería entonces de la obediencia. Dios da la instrucción, el pueblo obedece y de su disposición a seguir siendo la guía. Yo voy con ustedes si me obedecen. El Señor entonces, entronizado sobre los querubines del arca, como mencionamos en su capítulo 25-22, está esta lectura que menciona esto, número 789 también, marchaba delante de ellos. Esto era muy importante, que Dios fuese al frente. Ponemos a Dios al frente de nuestro camino, es Dios el que nos guía a nosotros, entendiéndose el estudio de su palabra, y encontramos la voluntad de Dios. No era Josué el que dirigía, era líder, sí, pero Dios era el que guiaba a este pueblo. Dios mismo era el que dirigía la conquista. Era Dios mismo quien iba al frente. Aquí el pueblo debía seguir el arca. Vea qué interesante. No era que fuesen por otros lugares, no, no. Iba el arca, los sacerdotes llevaban el arca y pues el pueblo debía seguir. Y entonces avanzar solo cuando él lo indicara. Habían instrucciones de avance. No podían adelantarse ni actuar por impulso. El éxito estaba básicamente en la dependencia de Dios, en seguir las instrucciones, en buscar obedecer lo que Dios quería. Y aquí está la instrucción especial, si podemos decirle. Josué capítulo 3, versículo 5. Santifíquense porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Nos gusta la palabra maravillas, ¿verdad? Entre nosotros. Nos gusta que Dios se manifieste, pero está este requisito: santifíquense, busquen una relación conmigo, conózcanme, confiesen los pecados, arrepiéntanse, busquen la perfección. Eso es santificarse. La palabra entonces santificar la podemos asociar también a consagrar. Implicaba un proceso de purificación, implicaba una reflexión profunda de cada corazón de esas personas, no solamente el pueblo en sí en general, en alguna ceremonia oculto. Estaba hablando de una santificación. Eso es una consagración personal. Significaba dejar atrás el pecado, renunciar a lo impuro y prepararse para un encuentro con Dios, básicamente. Y es el mismo tipo de preparación que los sacerdotes realizaban antes de servir. Cuando el sacerdote ministraba en el templo, en el santuario, también en el altar de sacrificio, debía ir al lavacro, debía de santificarse, de purificarse básicamente. También era la misma acción que realizó el pueblo antes de la revelación en el Sinaí. También se exigía antes de la batalla. Eran momentos importantes en los que Dios les pedía al pueblo que si querían que Él los acompañara y fuesen victoriosos, debían entonces de santificarse. Bueno, y aquí tenemos una lección clara. Para que Dios luche por su pueblo debe mostrarle lealtad, obediencia. Antes del milagro, esas maravillas que menciona el texto, debía haber entrega. Y antes de la victoria, había haber consagración. Debemos de reflexionar nosotros en esa meta, en eso que queremos. Y bueno, ¿será que estamos poniendo de nuestra parte con respecto a la comunión con Dios o simplemente queremos el milagro? El milagro de Jordán confirma entonces la promesa divina. El mismo Dios que secó el mar rojo, que acompañó a Moisés y su pueblo 40 años atrás, ahora abriría el Jordán. Y esto es muy importante de mencionarlo, porque eso le iba a fortalecer la fe al pueblo. Era como una garantía. Hace tantos años yo lo hice, yo sigo siendo el mismo, dice Dios. Y observen que puedo hacer el evento pues muy parecido, muy similar. Ya no es el mar, ahora es el río Jordán, pero para que ustedes pasen yo debo de hacer este milagro
y pues era una forma en que Dios iba a fortalecer tanto la fe del pueblo como la garantía del éxito. Entonces vemos que el mismo poder que liberó al pueblo de Egipto los introduciría entonces ahora en la tierra prometida. Cada paso sobre el lecho de este río sería una declaración de fe. Estoy prácticamente viviendo lo que 40 años atrás vivieron mis padres. Era lo que podían pensar muchos de ellos cuando iban atravesando ese lecho del río seco, ¿cierto? El Señor cumple lo que promete. Pero Dios no siempre divide el Jordán. ¿Cómo es esto? Sus intervenciones no siempre son tan visibles, podríamos decir, ¿cierto? A veces actúa en silencio, en el corazón, a veces a la espera, también en los caminos que no parecen milagrosos, pero Dios actúa de una forma en la que es segura, sin embargo, nuestra mente pudiese buscar que fuese más rápido, pero no lo son. Por eso la verdadera preparación espiritual no consiste solo en esperar milagros. De pronto nos enfocamos únicamente en recibir el milagro, pero ¿qué pasa con nuestra santidad? ¿Qué pasa con nuestra relación con Dios? Debemos de aprender a reconocer la mano de Dios también. Muchas veces a mí me ha pasado, en importantes ocasiones, que no entendía por qué me estaba pasando eso. Pasó el tiempo, vi hacia atrás y más bien dije de la que me libró Dios. No lo entendía en su momento. Debí de confiar y decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero pongo este evento en tus manos, tú estás al control y voy a esperar en ti. Y podemos entonces tener la certeza de que Dios va a resolver para nuestra mejor dicha, para lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Obedeciendo también, aunque no entendamos, confiando aun cuando el río no se haya abierto todavía. Dice el relato que cuando los sacerdotes pisaron con sus sandalias, tocaron el agua del río, fue el momento en que pues sucedió el milagro. Que quiere decir que tenían que avanzar inclusive un poquito más. Eso era una muestra de fe y ahí Dios manifestó su poder. Tenemos un Dios de las maravillas, ¿cierto? Josué capítulo 3, versículos 6 al 17 busca mostrar ese Dios de maravillas. ¿Qué nos dice el milagro del cruce del Jordán acerca de la naturaleza del Dios a quien usted y yo servimos? Bueno, el relato del cruce del Jordán nos enseña la palabra de Dios que utiliza la palabra hebrea niflat ot, que significa maravillas. No se trata de simples hechos sorprendentes, algo pues muy bonito o que llame mucho la atención, sino de actos poderosos, actos sobrenaturales que en definitiva revelan la singularidad de Dios. Salmo 72, versículo 18, Salmo 86, versículo 10, en su momento los salmistas se acordaban de eso. Cada maravilla es una firma divina, una muestra de su carácter. Cuando Israel meditaba en estos prodigios, respondía con adoración. Por ejemplo, el Salmo capítulo 9, versículo 1 dice, te alabaré, Señor, con todo mi corazón, contaré tus maravillas. También proclamaban en algún momento el Salmo 96, 3, contad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Las maravillas de Dios impactaban espiritualmente a su pueblo y alababan a Dios por eso. Las plagas de Egipto, recordará usted en Éxodo capítulo 3, versículo 20, Miqueas 7:15 también nos muestra este evento, el cruce del Mar Rojo, la conducción divina por el desierto, fueron recordados como manifestaciones del Dios de las maravillas. Ese Dios de las maravillas puede trabajar también en tu corazón y en tus necesidades. Cuando se cierra una puerta, es imposible, Dios puede hacer una maravilla. Los escritores bíblicos sabían que el Dios que creó el mundo, es decir, el Dios creador, no está limitado por las leyes de su creación. Es decir, lo que Dios creó, Él está por encima de esa creación. Nada es imposible para Él. Dios no está contenido en su creación. Jeremías lo expresa así.
Oh Señor Dios, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea demasiado maravilloso para ti. Capítulo 32 y versículo 17. Su nombre y su naturaleza son maravillosos. Jueces 13:18 no lo dice así. Él trasciende todo entendimiento humano. Nuestra mente se limita a poder comprender en la totalidad de Dios. Dios es infinito, también es el conocimiento de Dios. A diferencia de los dioses paganos inventados por la mente humana, que no pueden ver, oír, mucho menos salvar, como dicen los salmistas también en el libro de Isaías, el Dios de Israel es un Dios vivo y es un Dios activo, un Dios que desea estar con sus hijos, un Dios que desea hacer maravillas. No es una idea, tampoco es una figura simbólica, no vamos a filosofar únicamente acerca de Dios, es un ser real, es un ser que interviene en la historia, que tiene todo bajo control, que escucha y actúa en favor de los que confían en él. La pregunta es, ¿confío yo en el Dios de las maravillas? El profeta Zacarías usó la misma raíz hebrea Niflat-ot, la que mencioné al inicio, para describir ahora el futuro maravilloso. Tenemos un futuro maravilloso en las manos del Dios maravilloso. Ese Dios que preparaba para su pueblo después también del exilio babilónico. Es impresionante cómo el profeta Zacarías vio una Jerusalén restaurada. Y en esta Jerusalén vio ancianos sentados en las calles, conversando de sus vidas, de su familia. Vio niños jugando con alegría, vida volviendo donde antes había únicamente ruina. Un Dios que restaura, un Dios de las maravillas que restaura. Ante la incredulidad de muchos, Dios declara en Zacarías 8:6, si esto parece demasiado difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también demasiado difícil para mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. Y entonces añade en los versículos 7 y 8, he aquí salvaré a mi pueblo del oriente y del occidente, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Dios no solo realiza las maravillas en el pueblo, también promete maravillas entonces en el futuro. Su poder no disminuye, sus obras no cesan, trascienden las edades. Jesús y lo imposible. Qué interesante reflexionar en esto. Cuando el joven rico se apartó entristecido, recuerda usted, Jesús dijo a sus discípulos, cuán difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Ellos entonces se asombraron y preguntaron, ¿quién pues podrá salvarse? ¿Quién podrá ser salvo? Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Lucas 18:27, en un trabajo básicamente que se da en el corazón. El Dios del Jordán sigue siendo el mismo, sigue haciendo maravillas, nuestro Dios todopoderoso. A veces las vemos en los grandes milagros, sí, Dios puede hacer grandes milagros aún, pero también muchas veces, y pienso yo la mayoría, en los pequeños actos de gracia que cambian nuestra vida. Poco a poco Dios hace milagros que muchas veces no lo notamos, pero después del tiempo llegamos a percatarnos de eso si somos sensibles. Nada es demasiado difícil para Él, ni tus luchas internas, ni el pasado que puede estar ahí a la vuelta de esquina algunas veces molestando, ni la puerta que parece estar cerrada con candados y cadenas. Donde el ser humano ve una imposibilidad, Dios ve oportunidad para manifestar ese poder maravilloso, el Dios de las maravillas. Recuerde, confía en el Dios de las maravillas. Él sigue abriendo caminos, incluso cuando el río parece no ceder. Recuerda, es importante recordar, especialmente cuando Dios ha hecho algo por nosotros. Josué capítulo 4 se enfoca en esta línea. Hay una pregunta que queremos plantear en esta parte. ¿Por qué Dios pidió a los israelitas que erigieran un monumento? Después del cruce del Jordán, de este milagro impresionante del Dios de las maravillas, Dios ordenó a Josué levantar un monumento con 12 piedras. Cada piedra representaban una tribu de Israel. Así como habían 12 panes en la mesa de la proposición, un pan por tribu, así también una piedra por tribu en este monumento de conmemoración. Pero más que un acto simbólico, podemos decir que era una señal establecida por Dios mismo. El término hebreo traducido como señal
es la palabra Ot, una palabra que también se asocia con el concepto de maravilla, como lo vimos en la parte anterior. En muchos pasajes, Ot se usa también para describir actos poderosos de Dios, como las plagas de Egipto, cuando Dios con su brazo extendido y poderoso envió esas plagas para liberar a su pueblo. Éxodo 7:3, Deuteronomio 4:34. Sin embargo, también puede significar símbolo, una representación visible de una realidad espiritual que puede ser más profunda. Señales de pacto y memoria que vemos acá. La Biblia está llena de estas señales. Son señales divinas. El arco iris, por ejemplo, recuerda usted esta señal del pacto con Noé, promesa de que la tierra no iba a ser destruida nuevamente por agua, según Génesis capítulo 9. La sangre en los marcos de las puertas durante la Pascua, justo antes de la liberación del pueblo en Egipto. Esto fue una señal de protección y de redención, según Éxodo capítulo 12. También el sábado, una institución de la creación, es una señal del poder santificador de Dios, un momento importante para estar con Dios. Cada señal conecta lo visible con lo eterno, lo terrenal, podemos decir, con lo divino. La historia humana se entrelaza con la fidelidad de Dios. Estas 12 piedras funcionaban como un memorial perpetuo. Recordaban a Israel la entrada a la tierra prometida. Todo eso que estaban esperando por tantos años, bueno, les recordaba que Dios había cumplido su promesa. No fue una obra humana, no podían atravesar simplemente por ese río si hubiesen querido, sino un acto milagroso del Dios viviente. Así que la palabra hebrea para monumento conmemorativo es sicarrón, derivada del verbo sacar, que es básicamente recordar. Pero sacar no significa solo traer a la mente como un recuerdo únicamente, implica recordar con propósito. A mí me gusta esta palabra, yo se la repito a mis hijas, caminen con propósito. Tener un propósito en la vida es muy importante. Recordar para actuar, recordar para obedecer, recordar para vivir en fidelidad. Entonces, Dios no desea que su pueblo viva repitiendo milagros, sino manteniendo viva la memoria de lo que Él es y de lo que Él ya ha hecho en el pasado. No pretendamos que únicamente pues vamos a vivir únicamente por milagros y ese es nuestro caminar y esta va a ser nuestra forma de creer. Debemos de recordar lo que Dios ha hecho en el pasado y eso podría ser suficiente para permitirnos a nosotros avanzar hacia el futuro. Estos monumentos permanecían para siempre, básicamente, para que cada generación al verlos preguntara y aprendiera. ¿Qué significan estas piedras para usted y para mí? Puntualmente, de forma personal. Esa pregunta se menciona en Josué capítulo 4, versículo 6. Definitivamente tiene un contexto, una connotación personal. No dice, ¿qué significan estas piedras para tus padres? Sino para cada uno de nosotros, personalmente, para usted, para mí. Cada generación debía de redescubrir su propia fe. No bastaba con conocer la historia únicamente, sino era necesario experimentar el Dios de la historia. Por eso es importante transmitir el conocimiento de Dios a nuestros hijos, pero que ellos tengan una experiencia personal con el autor de esas historias, que nosotros fuimos parte de ellas. De lo contrario, entonces la fe se convierte en un tradicionalismo y así fue como mucha cultura pues se sobrepuso o trató o cambió algunos principios bíblicos, se tradicionalizó, es decir, como una religión vacía, sin fuego ni vida, únicamente una repetición. Pero cuando una generación hace suya la fe, una fe viviente en el tiempo, en el momento actual, esa fe se convierte en poder y testimonio vivo y Dios puede también hacer milagros en esa generación, ¿cierto? ¿Qué monumentos espirituales hay en nuestra vida? Interesante. ¿Qué momentos, promesas o experiencias nos recuerdan lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Hay algún milagro que usted al recordar pueda concluir que Dios le acompañó, que fue Dios el que hizo ese milagro, que usted no podía hacer más nada
que únicamente esperar en el poder de Dios y vio ese poder manifestado. Qué bonito, aférrese a ese Dios que hizo ese milagro porque es el mismo Dios que le acompaña hoy. Puede haber sido una oración respondida, una liberación inesperada, tal vez un milagro silencioso, una paz que sobrepasó todo entendimiento. Guarde esos recuerdos, son importantes, transmítalo a sus hijos, a sus nietos, hable de ellos, es muy importante. Levante sus propias 12 piedras para recordar que Dios le ha acompañado. Olvidar, definitivamente un problema en las cosas espirituales. Josué capítulo 4, versículo 20 al 24, busca reafianzar el momento para que las futuras generaciones no se olvidaran de la mano de Dios. Sin embargo, algunos otros textos que menciona esta parte de la lección, como Jueces 3:7, 8:34, Salmo 71:11 y otros, mencionan cómo el pueblo se olvidó. Al final, olvidando esta situación que habían atravesado, cómo Dios los había acompañado, y al olvidarse, entonces sufrieron consecuencias por ese olvido. El libro de Josué entonces nos muestra un detalle fascinante en el uso de los pronombres. ¿Por qué decimos eso? En Josué capítulo 4, versículo 23, se dice que las aguas del Jordán se secaron ante ustedes. ¿A quiénes se refiere aquí? A los hijos, refiriéndose básicamente a la nueva generación que cruzó el río. Pero cuando menciona el Mar Rojo, en el mismo texto, él cambia y dice ante nosotros, incluyendo a la generación anterior que había presenciado el éxodo. Entonces aquí hay dos generaciones, dos milagros, una misma lección. Dios es fiel en cada tiempo. En ese texto, Josué está mencionando que él pudo ver cómo el Mar Rojo se abrió, pero ahora ustedes, nuestros hijos, ven cómo el Jordán se ha abierto. Dios es fiel entonces en cada tiempo, como mencionamos. Lo que los padres vieron, los hijos ahora debían experimentarlo por sí mismos. No era solo una leyenda en el pasado, una historia. La fe debía de transmitirse, pero también redescubrirse. Porque de pronto los muchachos quizás hasta pudieron dudar de eso. Pasaron los años, escucharon una historia, sin embargo, ahora estaban viviéndola, estaban redescubriendo al Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el peligro del olvido? Bueno, el olvido en lo humano puede parecer natural. Muchas veces simplemente nos olvidamos, ¿cierto? Pero en lo espiritual tiene sus problemas. El libro de Jueces muestra cómo Israel cayó una y otra vez en la infidelidad. Jueces capítulo 3, versículo 7 nos dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y se olvidaron del Señor su Dios. Lo que Josué no quería que sucediera, lo que Moisés no quería que sucediera y muchos líderes consagrados, pues en este caso, en Jueces, se olvidaron del Señor su Dios, no se acordaron del Señor su Dios que los había librado de todos sus enemigos, básicamente de las batallas que habían ganado. Salmo 78:11 dice, olvidaron sus obras y sus maravillas que les había mostrado. Qué terrible. No nos olvidemos nosotros de Dios. El olvido no es simplemente una falta de memoria, sino una desconexión espiritual. Podemos resumirlo como no me interesa, no me importa ya más. Cuando se borra la conciencia de quién es Dios, básicamente lo que ha hecho por usted y por mí, el corazón entonces se enfría y la misión se desvanece. Me desconecté de Dios. Por eso Moisés llegó a insistir en Deuteronomio 8:2. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Y también acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. Quizá cuando estamos en mucha necesidad acudimos a Dios, Dios nos ilumina, nos provee y emprendemos, pero cuando estamos bien nos olvidamos de Dios. Aquí el texto bíblico nos dice, no te olvides de Dios cuando has triunfado. Recordar no es un acto pasivo, es una forma de adoración y de gratitud que es continua. Cada generación entonces de creyentes es importante refrescar la memoria espiritual. Todos debemos de tener la experiencia personal. Si el pueblo de Dios olvida su origen,
su identidad y su misión, entonces puede decir que se convierte en un grupo más entre la multitud del mundo. Perdió básicamente quién lo representaba. Recordar a Cristo es muy importante. Hacer esto en memoria de mí, 1 Corintios capítulo 11. En el Nuevo Testamento se encuentra esta parte. Jesús estableció el mayor quizá de todos los memoriales. No se trataba solo de un rito, sino de una experiencia viva. Cuando tomamos la Santa Cena es un llamado a recordar el sacrificio y la presencia continua de Cristo en nuestras vidas. Juan 14:26 dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí está recordar. El Espíritu Santo es básicamente, por así decirlo, la memoria divina en el corazón humano. Nos hace recordar todo lo que está en nuestro corazón, que ha sido sembrado, para que eso tenga fruto y mantengamos la comunión con Dios. ¿Qué podemos mencionar acá? Olvidar a Dios básicamente es abrir la puerta al miedo, pero recordar sus obras es alimentar la fe. Más allá del Jordán, Salmo 66, versículo 6 dice: convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie. Alegrémonos pues en él, el Dios de las maravillas, ¿cierto? Ese cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán marcan dos grandes pasos en la historia del pueblo de Dios. El primero básicamente lo llevó de la esclavitud a la libertad. El segundo de la promesa a la posesión de la tierra prometida. Ambos mostraron que Dios no solo libera, sino que también cumple lo que promete. Dios no es hombre para que mienta. El Salmo 114 une los dos milagros porque comparten básicamente el mismo mensaje. Dios cambia la condición de su pueblo. Del desierto los lleva a la tierra, de la debilidad a la esperanza y de la humillación a la dignidad. Siglos después, una historia impresionante. Elías cruzó el Jordán para ser llevado al cielo, ¿recuerda usted? Y Eliseo lo cruzó después, pero para comenzar su ministerio. Un mismo río, dos destinos. Uno hacia la gloria y otro hacia el servicio. Estos dos profetas. Así también entonces nosotros tenemos un Jordán que debemos de cruzar. En su vida personal, quizá una decisión, una prueba que usted está atravesando, una entrega espiritual, una decisión importante. Pero el Dios que abrió el camino entonces sigue abriendo esos caminos hoy. Y nos llevará más allá del Jordán. El Jordán parece algo imposible, ¿cierto? Pero para Dios no hay nada imposible. Él nos llevará del Jordán hasta su reino eterno. El cruce del Jordán nos enseña que Dios abre caminos cuando su pueblo confía. Él sigue siendo el Dios de las maravillas, que actúa más allá de lo visible. Por eso nos llama a recordar, porque el olvido apaga la fe. Las piedras del Jordán no solo miraban al pasado, sino al futuro, al Dios que no cambia y que siempre cumple su palabra. Y así como llevó a Israel a la tierra prometida, también nos llevará más allá del Jordán, hasta su reino, donde la fe se convertirá en victoria. Vamos a orar para finalizar. Sí, Señor Dios Padre, gracias, hemos entendido mejor tu plan para nuestra vida, oh Dios. Ayúdanos a confiar, a dar el paso adelante para cruzar el Jordán. Nos pides voluntad y acción, tú harás el milagro. Señor, permítenos avanzar cada día más para alcanzar la Canaán celestial, ese lugar precioso que nos has preparado a todos nosotros. Gracias, Señor, por considerarnos en tus planes eternos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.